Bien, le pedí a Bastián que me proyectara una imagen. ¿Saben? Estaba inevitablemente al terminar la predicación, al terminar la alabanza, hay una palabra que a mí me sobrecoge mucho. Y la escuchamos muchas veces. Y lamentablemente, y digo lamentablemente porque es una opinión muy personal, a veces como que de tanto usarla como que la gente le pierde el sentido. Y al terminar la alabanza, lo primero que escuché en mi corazón fue aleluya. Aleluya. Una expresión hebrea que se forma de dos palabras. Aleluya. Alelu, el ale es la base de la expresión latina de vamos. De hecho, en francés, ale es vamos, ¿ya? Es la derivación de esta expresión hebrea antigua, ¿ya? Que después pasó al latín. Vamos a alabar a Jehová. Y es cuando la alabanza llega a tu corazón y uno siente que realmente dan deseos de decir aleluya. Y es lindo porque no es una cosa que salga porque aleluya, no. Es bonito decirlo, en realidad mucha gente lo hace más por reverencia que por el verdadero significado de la palabra. Y ahora pensaba en este aleluya, que podamos alabar al Señor y sobre todo que el Señor se detenga para hablar específicamente a cada uno de nosotros. Y use como decía, teníamos un misionero en el centro bíblico que decía, si el Señor usó un burro, ¿por qué no me iba a usar a mí? Así yo me siento exactamente igual. Le pedí a Bastián que mostrara esta imagen. A lo mejor los que se acuerdan algo de la escuela deben saber más o menos de qué se trata, ¿no es cierto? Esto es lógica pura. Cuando le enseñaban el conjunto de los números negativos, empezaba, uno tenía problemas con la suma, resta, multiplicación y división y de repente le metían los números negativos y ahí sufría uno. Y ahí aparecía la ley de los signos, que es lógica, dice, más por más es más. Pero cuando mezclo los signos, más por menos es menos. Menos por más es menos y menos por menos más. Eso dice Ahora fíjense que en la lógica terrenal, el signo más significa amigo, lo representaban como amigo. Y el signo menos se representaba como enemigo. Veámoslo desde ese punto de vista. Miren, el amigo de mi amigo es mi amigo. El amigo de mi enemigo es mi enemigo. Mi enemigo. Esa es la lógica, ¿no es cierto? El enemigo de mi amigo es mi enemigo también, obvio. Y el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Esa es la lógica del mundo. Miren qué interesante. Pero, ¿saben? Pensaba, inmediatamente después de pensar en este ejemplo, me acordé de una palabra que Jesús les dijo a los discípulos cuando estaban agarrándose del moño quién era el mayor. Les dijo, los reyes se enseñorean de las naciones, pero entre ustedes no será así. Y pensando en esto, en esta lógica del mundo, donde el enemigo es el enemigo y el amigo es el amigo, y nos encontramos con el texto de hoy día, que es Mateo 5, del verso, vamos a tomar del verso 38 al 48, donde habla del amor a los enemigos, y esta palabra me golpeó tan fuerte, pero entre ustedes no será así. Vamos a leer el texto, pero primero vamos a orar, porque bueno, agradecido a Cristian que oró, pero queremos poner al Señor en primer lugar. Amado Dios, queremos agradecerte por este tiempo de adoración, por este tiempo de comunión, Señor, y sobre todo por este tiempo en que tu palabra nos guía y nos lleva a reflexionar en nuestro corazón con respecto a lo que tienes que decirnos cada día. Gracias, Señor, porque nos dejaste esta revelación maravillosa de tu palabra. Gracias, Señor, porque tenemos la posibilidad y la libertad, Señor, de reflexionar en ella, de meditar, de escudriñarla, Señor, y sobre todas las cosas, de que haga cambios en nuestro corazón. Te ruego, Señor, que me quites de en medio, que seas tú hablando, Señor, en esta tarde. En el nombre de Jesús, amén y amén. Vamos ahí a Mateo, entonces, capítulo 5.
capítulo 5, verso 38 al 48. Es un tema álgido, ¿eh? Dice, es bien complicado. Dice, oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera poner de pleito, quítale y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar la carga por 1 milla, ve con él 2. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Esta es la palabra del Señor. Tomen asiento. Gracias al Señor estamos siguiendo una serie del Sermón del Monte y en esta parte Jesús realiza lo que se llama un contraste. Es decir, una contraposición a una afirmación, ¿ya? Y el contraste es sobre la ley oral que impartían los fariseos y los escribas. Así una pasadita rápida a recordar de dónde, porque de repente los fariseos aparecen en la Biblia y son como los referentes, como los maestros de la ley, ¿no es cierto? Es decir, ¿de dónde sacaron tanta autoridad estos tipos que aparecen de pronto como los más respetables dentro de la religión judía? Cuando uno mira el Antiguo Testamento y lo único que ve son los sacerdotes y los profetas, ¿no es cierto? Eso eran las autoridades. ¿Y de dónde salieron estos ¿cómo se llama? Fariseos. Y hay que recordar un poquito para atrás la historia, una pasadita rápida. El pueblo judío, después del rey Salomón, el reino se divide, ¿no es cierto? ¿Ya? Salomón lamentablemente tuvo mucha sabiduría, pero al final de los tiempos se casó con tantas mujeres que las mujeres lo perdieron. Lo llevaron para el lado de los quesos y lamentablemente fue en contra de Dios y Dios rompió el reino, pero dejó un remanente, el reino de Judá. Todo el reino del norte quedó a cargo de su general de ejército y el reino de Judá quedó tratando de seguir, rey tras rey, tratando de seguir los preceptos de Dios. Cuando uno lee los reyes, las crónicas y los reyes, y nombran cada uno de los reyes que vienen en el reino del norte, dicen, hizo lo malo delante de Jehová. No hay ni uno solo que diga hizo lo bueno. Hizo lo malo, hizo lo malo, hizo lo malo, hizo lo malo. Es como una constante, ¿ya? Y en el reino de Judá, por otro lado, también había reyes que hacían lo malo, pero había otros que también hacían lo bueno, ¿ya? Y estos que hacían lo bueno trataban de recuperar el culto, trataban de restablecer a los levitas en su lugar, trataban de sacar a los que estaban aprovechándose del culto judío, pero volvía otro y era malo, ¿ya? Incluso algunos eran buenos, pero dejaban ahí algunas cosas idólatras. Por ejemplo, eran muy buenos, seguían la ley de Dios, pero dejaban lugares de culto. Bueno, el hecho es que esta gente, el reino del norte, ya como estaban tan perdidos, definitivamente son arrasados por los asirios. Son arrasados, derechamente arrasados, ¿ya? Y son llevados a distintas tierras y lo único que queda es Samaria, la capital del reino del norte. Y los samaritanos se mezclan con los judíos, samaritanos se mezclan con las culturas de aquella época. Y forman una mezcla racial que era tan abominable para los judíos que la encontramos en el Nuevo Testamento como que los judíos detestaban a los samaritanos. Y Jesús les ponía el dedo en la llaga y cada vez que contaba parábolas les decía, ¿fue un samaritano el que hizo esto? No, entonces les pegaba donde más les dolía. Entonces resulta que el reino de Judá se va en cautiverio a Babilonia. Y ahí vemos historias muy lindas, como por ejemplo la de los 4 muchachos que les cambiaron el nombre, Sadrach, Mesach, Abednego, ¿ya? Que ellos se niegan a alabar, a honrar y a adorar al rey. Y son metidos en hornos de fuego. ¿Se acuerdan de esa historia? Los meten a un horno de fuego e incluso ellos porfiados porque dijeron, no vamos a adorar al rey. No tenemos por qué darte explicaciones. El Señor nos va a salvar y en el peor de los casos, si no nos salva, no tenemos por qué darte explicaciones. Y los meten al horno y ahí aparece, incluso el rey ve a una 4ª persona caminando con ellos.
y ellos salen limpios. Bueno, el hecho es que en esta cautividad no había ningún templo. Entonces unos hermanos, o no unos hermanos, sino que unos judíos de buen corazón, quisieron rescatar la doctrina y todas las tradiciones judías y se convirtieron en los referentes de los judíos que estaban en el cautiverio, y ellos empezaron a rescatar todos los escritos, trataron de rescatar las tradiciones, pero voy a usar una expresión coloquial, se fueron al chancho, ¿ya? Porque se fueron, yo siempre cuento esto, se fueron con 450 mandatos al cautiverio y volvieron como 670 leyes interpretativas de vuelta, y eso eran los fariseos. Entonces, en realidad, la comunidad judía de aquel entonces y hasta la fecha estaba muy agradecido de ellos porque ellos mantuvieron el culto judío durante la cautividad. Por eso que eran considerados autoridad. Pero como les digo, esta gente se fue para el otro extremo, o sea, en realidad le pusieron como de su cosecha, ¿ya? Y los escribas siempre se mantuvieron en autoridad porque eran los que sabían la ley, porque la estaban copiando constantemente para mandar copias a las distintas sinagogas. Entonces, estas son las autoridades que nosotros encontramos en el Nuevo Testamento. Con esta autoridad se encuentra Jesús en el Nuevo Testamento, con los escribas y los fariseos. Yo creo que los escribas tenían, en cierto modo, una autoridad más legítima, porque venían de mucho tiempo más atrás, porque ellos venían haciendo las copias de los escritos antiguos. Pero los fariseos salieron por una cuestión circunstancial y quedaron con autoridad ahí como para decir lo que se debía hacer y lo que no se debía hacer. Pero tanto Juan Bautista como Jesús los fustigaba bastante, ¿ya? Y ellos justamente, en este caso, Jesús hace un contraste entre la ley oral de los fariseos y escribas y lo que realmente plantea la palabra de Dios. Y como les mencionaba, este es uno de esos párrafos donde la palabra de Dios causa mayores dificultades, justamente porque habla de los enemigos, ¿ya? Y si alguien quiere honestamente obedecer la palabra de Dios, se toma con esta parte y queda como, aquí como que me cuesta un poquito. Porque fíjense que nosotros podemos pensar, por ejemplo, un grupo de personas puede ser catalogada como hostil, ¿no es cierto? ¿Ya? Pero esa situación es reversible. Normalmente ocurre que cuando uno, no sé, pues llega a un grupo nuevo, como que el grupo como que lo rechaza. Eso es una hostilidad, derechamente. Pero a medida que se van conociendo, se hacen amigos y se aceptan. Entonces, la hostilidad es reversible. Pero cuando alguien tiene diferencias que son insalvables, son insospechables, se transforma en lo que llamamos un enemigo. Y uno está dispuesto incluso a hacer daño y hasta eliminar a quien se le oponga. Y eso ocurre con la situación de enemigos. Y además está absolutamente convencido que es lo correcto, aunque acarree destrucción para él mismo. ¿Y dónde lo vemos? En las guerras. Las guerras solo dejan destrucción. Y las guerras son porque se declara un enemigo. Y justamente Jesús nos mete en una situación complicada con este contraste, porque les dice que tenemos que actuar de una manera absolutamente, y voy a usar una palabra pensando en los seres humanos, absolutamente absurda en términos terrenales, con el enemigo. La palabra enemigo representa todo lo detestable. Podría existir en contra mía, de mi persona, amenaza mi integridad, y en la lógica terrenal me impulsa, por lo menos, si no a odiarlo, al menos a mantenerme alejado de él, porque lo mínimo que hago con un enemigo, ¿ya? Apartado de él, por mi propio bien. Pero una vez más, fíjense que el autor de la vida nos muestra otra forma de vivir esta vida, con este contraste. Y lo hace justamente a través de esta forma, de este contraste, como les decía. Y saben, Jesús viene usando esta fórmula en el capítulo 5, desde el verso 17, cuando Él dice que no viene a derogar la ley, sino que viene a confirmarla. Y empieza a hacer estos contrastes. Oísteis que fue dicho, pero yo os digo. Y toma temas bien complicados. Habla, por ejemplo, sobre la ira, lo que se dijo sobre la ira, sobre el divorcio, sobre el adulterio, sobre los juramentos, y finalmente nos habla sobre la relación con nuestros enemigos. Dice, oísteis que fue dicho, y aquí toma un texto que dice ojo por ojo y diente por diente. La gente que ha estudiado historia o que recuerda algo de las primeras civilizaciones, sabe que esto se le reconoce como la ley del talión.
Y la ley del talión viene de un asunto que se llama el Código de Hammurabi, que es de las culturas mesopotámicas, es decir, de las primeras civilizaciones que surgieron en la humanidad y en Medio Oriente. ¿Ya? Entonces uno podría decir, esto es una cosa del mundo nomás. Pero no, aparece en la Biblia. Está en la Biblia. Y si tienen ahí cómo revisarlo, está en Levítico 24, ahí Bastián me va a ayudar. Levítico 24 del 17 al 21. Dice, asimismo, voy a verlo acá para no asustarme, para estar seguro. Levítico 24 dice del 17 al 21. Ya, dice, asimismo el hombre que hiere de muerte a cualquier persona que sufra la muerte. El que hiere a algún animal ha de restituirlo animal por animal, y el que causare lesión en su prójimo según hizo, así le sea hecho, rotura por rotura, ojo por ojo, diente por diente, según la lesión que haya hecho al otro, tal se le hará a él. El que hiere a algún animal ha de restituirlo, mas el que hiere de muerte a un hombre, que muera. Entonces está bien, pues está en la palabra de Dios, pues. Efectivamente. ¿Ya? Pero resulta que lamentablemente no podemos sacar la palabra del contexto. Esto que aparece aquí en Levítico ocurre en una situación puntual en que hay un blasfemo en el campamento de Moisés. Y Moisés, como era temeroso de Dios, Moisés, los jueces que ya se habían nombrado, se lo traen a Moisés lo deja encarcelado, entre comillas, ahí separado del resto del campamento, y espera la instrucción de Dios. Y Dios le da la instrucción de que debe ser lapidado. Y no solo con esto, sino que le da otras instrucciones, que son estas. Pero estas instrucciones que le da Dios a Moisés son para que los jueces juzguen. ¿Pero qué hicieron estos frescos judíos de aquel entonces? La tomaron como una referencia para tomar la venganza por su propia mano. Es decir, me voy a vengar, pero tengo un referente, ojo por ojo. Ya, sí, entonces si usted me saca un ojo, yo le saco el ojo. Así de simple. ¿Ya? Y eso no era para ellos, eso era para los jueces, para los que habían de juzgar. Pero ellos se tomaron de esto para hacer una especie de venganza proporcional, así como tener una referencia. O sea, ya, me voy a vengar, pero ¿cómo me vengo? Porque si me paso de la venganza, capaz que haga más daño y me culpen de que me estoy abusando. Pero tengo un referente. Si respeto ese referente, no tengo problema. Y eso se les enseñaba, po. Y era una aberración. Porque esto se lo dio Dios a Moisés para los jueces, para aquellos que debían de juzgar en el pueblo, para que se hiciera algo justo en términos terrenales, no para los que querían vengarse. Entonces, cuando Jesús hace mención del ojo por ojo, diente por diente, no está haciendo mención de la escritura esta propiamente tal, sino del uso errado que ellos estaban haciendo en su tiempo y que se transmitía por boca de los fariseos y los maestros de la ley. Eso es lo que Jesús les está diciendo. Porque si hubiese sido la palabra de Dios, Jesús con mayor razón hubiese dicho, mi Padre os dijo, o Dios dijo, ¿no es cierto? Pero Él dice, oísteis que fue dicho. En buenas cuentas, lo que Jesús le está diciendo, esto que se anda diciendo, no corresponde. Y como no corresponde, yo os digo. Y fíjense lo que les dice el verso 39. No resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar la carga por una milla, ve con el 2. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. ¿Se imaginan el tremendo trauma que le tiene que haber causado a los judíos esta enseñanza? Indudablemente Jesús hace uso de su autoridad para contraponer un mandato que responde a la contingencia de su tiempo. Fíjense que en todas las sociedades hay gente violenta, hay gente malsana, hay gente rencillosa. Y ¿sabe? Jesús ordena literalmente que ellos deben ser impactados por la paz y el amor de quienes realmente quieren obedecer a Dios. En términos terrenales es absurdo. ¿Ya?
Y fíjense que en especial en el verso 41, Jesús hace alusión a una práctica común de los destacamentos pretorianos que cuidaban cada una de las provincias del Imperio Romano. Hay que recordar que estamos en el contexto del Imperio Romano, nace Jesús dentro del Imperio Romano, y esta paz de los romanos duró 200 años. En términos históricos ha sido una de las de los tiempos de paz que más ha durado en toda la historia. 200 años, pero ¿por qué duró 200 años? Porque tenían una guardia en cada lugar y pobre el que se saliera de la ley que ellos tenían. Entonces dejaban que las provincias vivieran con sus propias culturas y tradiciones, pero siempre y cuando respetaran las normas del imperio. Y acá estos 200 años de calma, ¿ya?, sí tenían algunas normas. Y una de las normas es que cualquier soldado romano podía obligar a una persona de alguno de las provincias que estaban sujetas al imperio a llevar una carga por 1 milla. Era obligación. Y tenía que responderle, tenía que ir. Sin embargo, Jesús les dice, en vez de... o sea, no estoy hablando lo que dice literalmente, pero lo que Jesús le está planteando, que en vez de rebelarte, llévasela 2 millas. No una sola, llévasela por 2 millas. Entonces, esta obligación, nosotros la vemos, por ejemplo, en Lucas 23, en una parte muy conocida. Cuando Jesús viene con la cruz, apenas, ya muy mal, un soldado obliga a un Simón de Cirene, un hombre aparentemente grande, que aparece en la tradición judaica, a llevar la cruz. A él lo estaban obligando por ley a llevar la cruz por 1 milla, una carga. ¿Ya? Lo obligaron a llevar la cruz. ¿Ya? Y esto también deriva en otras historias populares con respecto a Simón de Cirene. Pero fíjense que aquí había un problema re grande, porque esto era contrario a la expectativa judía de un Mesías caudillo y revolucionario. O sea, el Mesías que se supone que viene a libertarnos, nos está diciendo que tenemos que, como quien dice, seguirle el juego a los romanos, y no solo seguirle el juego, sino que darles más de lo que pidan. Es realmente absurdo. Entonces, Jesús le está ordenando una integridad que está por encima del daño y de la arbitrariedad. Un texto muy bonito que muestra esto. Jesús muestra en una acción sorprendente que nosotros debemos anular la violencia y la injusticia en vez de tomar una venganza que solo extiende la odiosidad hasta límites que son insospechados. Eso es lo terrible de la venganza. Y esta enseñanza se afianzó entre los primeros cristianos, fíjense. Y fue transmitida en una sentencia increíble que es realmente universal y que está ahí en Romanos 12, del 17 al 21. Y esto es lo que les quería contar. Miren, Pablo les escribe a los romanos y les dice: no paguen a nadie mal por mal. Procuren lo bueno delante de los hombres y, si es posible, en cuanto dependa de ustedes, estad en paz con todos los hombres. No se venguen. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviera sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontona sobre su cabeza. Y miren lo lindo que dice, termina diciendo: no seas vencido de lo malo, sino vence con bien el mal. ¿Saben? Una de las cosas que a mí más me sobrecogió hace mucho tiempo atrás, yo soy el menor de 4 hombres, entonces la existencia en mi familia era casi una supervivencia. Como era el menor, tenía que defenderme de lo más posible de las arbitrariedades de mis hermanos mayores. Incluso cuando nos conocimos con Eva, prácticamente yo era la cenicienta de la casa de mi hermano, que llegaba a hacer muchas cosas. Entonces tenía como esta necesidad de pelear mucho, de luchar mucho. Y de pronto, leyendo la Biblia, me encuentro en Proverbios con una máxima que es realmente increíble. Dice: la blanda respuesta aplaca la ira. Y es increíble porque es verdad. Es absolutamente verdad.
Cuando uno responde, apaga el fuego con parafina o con benzina, obviamente que el fuego se va a seguir expandiendo. El fuego no se apaga con un combustible, se apaga con un extintor. Y este extintor es una respuesta blanda, es paz contra odio. Entonces uno podría pensar, pero es que esto es de, no sé, pues de gente débil, ¿no? No es de gente débil. Intente mantener el control en un momento de violencia y de desesperación o de frustración. Intente mantener el control. Hay que ser muy valiente para hacerlo. Es más, el ser humano no tiene esa tendencia. La única posibilidad es que en una verdadera obediencia a Dios logre guardar la calma. No paguéis a nadie mal por mal. Y fíjense que esto está relacionado con lo que sigue más adelante. En el verso 43 del capítulo 5 dice, oísteis que fue dicho, otra vez, ¿ya? Amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. ¿Ya? Y una vez más parece que se está haciendo mención a la Escritura, ¿no es cierto? Y efectivamente aparece en la Escritura. Levítico 19:18. Por favor, ponlo, Bastián. Miren lo que dice. En Levítico 19:18. Ahí lo tienen. No te vengarás, dice, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Quién lo dice? Yo, Jehová. Ah, entonces oíste que fue dicho se refiere a la palabra de Dios. Hay un puro detalle. Los escribas y los fariseos se comieron él como a ti mismo. Y no contento con comerse el como a ti mismo, le agregaron, por contraste, le agregaron aborrecer a tu enemigo. Y eso no sale aquí. Y lo sacaron como por conclusión. Ah, sí, amarás a tu prójimo. Ya, pues amarás a tu prójimo, por lo tanto, si amas a tu prójimo, entonces aborrece a tu enemigo. Y lo pusieron ahí. Y eso no sale en la Escritura. Es más, dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es decir, con el mismo amor con que tú te tratas, tienes que tratar a tu prójimo. Y tu prójimo no es necesariamente alguien al que tú aprecias o alguien cercano a ti. Tu prójimo es el que está próximo a ti, sea quien sea, incluso aquel que quiere hacerte daño. Por lo tanto, este agregado que le pusieron ellos era de su cosecha nomás. Entonces, si ustedes se fijan, otra vez, la tradición farisaica torcía la Escritura y se saltaba el como a ti mismo. Y le agregaban aborrecerás a tu enemigo. Y era la enseñanza de los rabinos de su época. ¿Ya? Entonces aquí dice, pero yo os digo, Jesús, de nuevo hace uso de la autoridad, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que maldicen, haced bien a los que aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Y una vez más, la respuesta sobrenatural ante la lógica humana. Pero fíjense, revisemos Éxodo 23 del 4 al 5, Bastián, por favor. Éxodo 23 del 4 al 5. Miren lo que dice. Estoy hablando del Antiguo Testamento. Si encontrares el buey de tu enemigo o su asno extraviado, llévatelo, po. Te la están dando. No, llévaselo a él de vuelta. Si vieres el asno del que te aborrece caído debajo de su carga, que era muy normal que sobrecargaran a los animales y los pobrecitos ya se abatían debajo de la carga y quedaban algunos, recuerdo haber visto unas imágenes tiempo atrás en una enciclopedia que había en mi casa de un animal que prácticamente se le veían las puras pezuñas porque lo habían cargado tanto que la carga se abatió sobre él y el animal no se veía. Entonces era una costumbre común de sobrecargar a los animales. Dice, si ves a un animal, si vieres al asno del que te aborrece caído debajo de su carga, ¿lo dejarás sin ayudar? Antes bien, le ayudarás a levantarlo. Entonces, aquí es donde uno se sobrecoge. Porque cuando Jesús dice, pero yo os digo, da la impresión de que Jesús está, como quien dice, contraponiendo lo que él dice ahora.
como tratando de dar un mandamiento nuevo. ¿Y saben lo que está haciendo Jesús? Está poniendo la palabra de Dios en su justa dimensión, como siempre había sido. Jamás la Biblia enseñó en el Antiguo Testamento que al enemigo había que tratarlo mal. Jamás. Dice que al enemigo hay que respetarlo y hay que mostrarle que hay un Dios justo que es capaz de ser justo también con aquel que nos aborrece. Por lo tanto, lo que Jesús estaba haciendo era poner la palabra en su justa dimensión. Y él va a decir, pero ¿y qué pasó con la tierra prometida donde se barrió con los habitantes? Era otro mandato de limpieza y de santidad contra naciones idólatras que estaban cometiendo verdaderas aberraciones y que estaban en la tierra que Dios había prometido. Era una limpieza sanitaria y que la hizo Dios. ¿Y por qué la hizo? Porque es Dios. Y porque es Dios, también enseñó a su pueblo a respetar al enemigo. Le enseñó a su pueblo a respetar al enemigo. Entonces, fíjense que este propósito claro del texto es distinguir a los hijos de Dios a través de la manifestación visible del amor del Padre. Esa es la razón. Si no lo hacemos, vamos a ser como cualquier otra alma que no cree en Cristo. Como cualquier otra persona que no tiene ninguna relación con Dios. Entonces, fíjense que esto es interesante. Siempre fue igual. El sentido de la justicia de Dios siempre ordenó no pagar al enemigo mal por mal. Y saben, es aquí donde la reflexión de esto nos lleva a un punto desconcertante. Porque Jesús, cuando dice, pero yo os digo, no está hablando como Jesús. Él está usando la palabra de Dios. Jesús está haciendo uso de su autoridad como Dios. Hermano, ¿está enseñando una doctrina nueva? No. Capítulo 1 del Evangelio de Juan. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Por Él todas las cosas fueron hechas, y sin Él nada de lo que existe habría sido hecho. En Él estaba la vida. Es Dios. Y Jesús aquí está haciendo uso de su prerrogativa de Dios para decirle a la gente, en buenas cuentas, oíste que la tradición rabínica y sus costumbres han dicho, pero yo, Dios, les digo, y a partir de allí el resto del texto se torna poderoso. Porque es la palabra de Dios, ni más ni menos. Jesús está hablando sin duda en términos terrenales, pero está haciendo uso de la autoridad de Dios. Por lo tanto, no tengo otra alternativa que obedecer. Y miren la razón. ¿Por qué les digo que se torna poderoso? Toda esta cultura que este mismo Dios, Jesús, nos muestra y nos dice que debemos llevar delante del enemigo, tiene un propósito. Dice, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Para eso. En buenas cuentas, si no eres capaz de seguir estos preceptos, de mostrar a Dios en tu propia vida, incluso con tu enemigo, entonces no puedes llamarte hijo de Dios. Y por una razón muy simple. Porque tú eras enemigo. Antes de encontrarte con Cristo, eras enemigo. Y el amor de Dios para ti, como enemigo de Dios, fue tan grande que sacrificó a su propio Hijo en la cruz por ti. ¿Qué es lo que Dios demanda de ti? Ese amor, no otro. Ese amor con tu enemigo. Porque tú recibiste el mismo amor, y más grande todavía. ¿Y para qué? Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. ¿Por qué? Porque hace salir el sol sobre los buenos y los malos. Porque no hace distinción de personas. Porque hace llover sobre justos e injustos. Y aquí viene un contraste que realmente es sobrecogedor. Uno podría decir que es simple, pero ¿saben? Es realmente un mazazo. Porque si ama a los que aman, ¿cuál es el mérito? Porque si saluda solamente a los que realmente aman, ¿no hacen eso los otros también? ¿Cuál es la diferencia?
¿Cuál es la diferencia como hijo de Dios si haces eso? Cuando yo te vea saludando a aquel incluso que te aborrece, cuando yo te vea orando por aquel que te quiere hacer daño, entonces estás haciendo la diferencia. Y estás mostrando el amor de quien, sabiendo que tú eras enemigo de él, estaba dispuesto a sacrificar a su hijo por ti. Esta es la lección de amor de la cruz. Un amor que no duda en dar la vida en rescate por tu vida y la de muchos. Muchos ni siquiera están dispuestos a reconocer su sacrificio y menos a creer en la autoridad de Dios sobre el mundo. Cuando estábamos muertos para Dios en nuestros delitos y pecados, cuando éramos enemigos de Dios por nuestro pecado, Él mismo nos reconcilia y nos hace aceptos en el sacrificio de su Hijo. Y aquí solo resta el último tramo que está en este texto, en el verso 48. Como si ya no fuera suficiente todo este cambio de mentalidad con respecto al enemigo, nos deja caer la última piedra sobre nosotros y nos dice: sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Perfecto. ¿Cómo? ¿De a dónde? Si me miro al espejo ya veo que soy imperfecto, ya tengo un ojo más bajo que el otro. Mi señora me dice: cabezón. ¿Cómo voy a ser perfecto? Por favor, me gustaría que pudieras mostrar Deuteronomio 18:12, por favor. ¿Lo tienes ahí? Deuteronomio 18:12. 12, verso 12, solamente. A ver, déjame. Perdón. Yo puse el 12 y el 13, perdón. El 13. Ahí sí. Gracias. Yo tengo el texto 12 y abajo dice clarito 13. Dice, claro. Dice: perfecto serás delante de Jehová tu Dios. Entonces, ¿qué estaba hablando Jesús? La palabra de Dios. Siempre fue así. Siempre se le pidió perfección a un pueblo que era absolutamente imperfecto. Que cuando Moisés estuvo más de 40 días en la presencia de Dios, no hallaron nada mejor que fundir todas sus joyas y hacer un toro. Y cuando bajó Moisés, se encontró con la tremenda sorpresa de que habían hecho un ídolo. Después que habían sido rescatados con poder, que habían traspasado las aguas, ahí estaban. Y les pedían que tenían que ser perfectos. Dios le transmite al pueblo de Israel la necesidad de diferenciarse de los demás pueblos paganos, apartándose de las prácticas que Dios rechazaba. Y en Levítico 11:45 les insiste y les dice: seréis santos porque yo soy santo. Entonces a nosotros se nos pide lo mismo. Santo, perfecto. Y yo digo: ¿de a dónde? ¿De a dónde yo perfecto santo? Y saben, la construcción de este texto da a entender que el comportamiento que Jesús con autoridad nos transmite en el capítulo 5 es el camino a la perfección. Es el camino a la santidad. Y saben, Jesús mismo le transmite esto al joven rico. ¿Se acuerdan de esa historia? Cuando ya él dice: yo he guardado todos los mandamientos desde niño. Desde niño yo asistía a la iglesia y guardaba los mandamientos. Entonces Jesús le dice: si quieres ser perfecto, tienes que tener tu tesoro en el cielo. Debes rendir tus derechos y tu dignidad terrenal para alcanzar un don más elevado de perfección agradable al Padre, que es perfecto. Si quieres ser perfecto, le dijo, vende todo lo que tienes. O sea, rinde tu dignidad terrenal, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres y ven y sígueme. O sea, ríndete a Dios si quieres ser perfecto. Pero después me encuentro con un texto en Hebreos 10:4. ¿Y saben por qué es importante que esté en Hebreos? Porque justamente Hebreos fue escrito para los judíos de aquel entonces. Estos judíos que sabían todo lo que yo les he leído hasta ahora. Lo conocían. Lo habían leído una y otra vez en la sinagoga. Y sabían lo que significaba el sacrificio del cordero para tapar nomás los pecados.
hasta que aparece Cristo, que es el sacrificio perfecto, el sacerdote perfecto y el sacrificio perfecto, que muere una sola vez y para siempre por los pecados del mundo. Entonces en Hebreos, cuando dice en el 10:14, dice: porque con una sola ofrenda, que es Cristo, hizo perfectos para siempre a los santificados. Entonces, ¿cómo lo podemos llevar a nuestra propia vida? Porque eso es lo que nos importa. Si no, no tendría sentido esta conversación que tenemos hoy. Principalmente en que el sacrificio de Cristo, primero, nos hace perfectos delante de Dios. Pero nos hace perfectos con un propósito, que dice acá en Mateo 5, para que seamos hijos de Dios. Cristo transforma nuestra vida de modo radical, pero tiene un propósito, que es mostrar el carácter de Dios en el mundo terrenal. Se ha dicho muchas veces que los cristianos son Biblias para los que no conocen a Cristo. ¿Dónde van a encontrar a Dios? En la conducta del cristiano. Los creyentes del primer siglo fueron tan evidentemente hijos de Dios que la gente quedaba rendida y tenía favor con ellos y los querían y los recibían en todos lados. Y pudieron recorrer el imperio completo, que ya estaba poco menos que preparado para recibir la palabra del Señor, porque mostraban que eran verdaderos hijos de Dios. Imagínense en una comunidad de gente que lo único que hacía era tratar de cuidar su propiedad privada, ver a gente que era capaz de vender lo suyo para repartirlo a los otros de la comunidad que lo necesitaban. Estaban mostrando a Dios. Y si hubiésemos estado en ese tiempo, nos habríamos dado cuenta que a lo mejor aquel que vendió su propiedad en tanta plata y se la dio a todos los demás en su casa era un desastre. Cometía pecado como cualquier otro, como tú o como yo. Pero había entendido que tenía que dar pasos importantes, pasos relevantes para mostrar a Dios. Y probablemente Dios estaba tratando también con su vida. Esto es lo especial de esto. Todo aquel que acepta a Cristo como su Salvador se hace perfecto y santo delante de Dios y comienza un camino de transformación progresiva a través de la palabra de Dios. Y este proceso, hermanos queridos, dura toda la vida. Toda nuestra vida. Y el apóstol Pablo da testimonio en Filipenses 3:12 de esto. Y es un texto muy conocido, porque dice, habla de todo lo que tenemos que hacer como cristianos. Él dice: no que yo lo haya alcanzado ya, ni que yo ya sea perfecto. Él lo sabía mejor que nadie. Sino que prosigo por ver si logro asir, tomar aquello para lo cual fui también tomado, asido por Cristo Jesús. ¿Saben? Y en esta palabra está el desafío de este mensaje, queridos hermanos. Si usted acepta a Jesucristo en su corazón, si usted lo necesita, si usted necesita rendir su vida a Dios, o si usted ya lo hizo, lo que usted está haciendo es dejar que Cristo te tome. Pero no te va a tomar para tenerte en alto así como así. Te va a tomar con un propósito. Y ahora lo que tú tienes que hacer es luchar para agarrarte de Dios y de Cristo con todas tus fuerzas. Y eso significa levantar nuestra voluntad para hacer cada día un camino hacia la santidad. Cada día. Hacia la perfección, porque el Dios que nos rescató con la sangre de su propio Hijo es santo y perfecto. Y yo debo caminar hacia eso. Cada uno de los contrastes que Jesús nos presenta en el capítulo 5, aclara en este capítulo, no son más que la aplicación práctica de la palabra en su justa dimensión. Una dimensión de absoluta justicia, pero también de misericordia y de un amor incomparable por el mundo caído. Entonces, hermanos, proseguir, como dice Pablo, significa agarrarse con más fuerza de Cristo cada vez que caigamos. Cada vez que el pecado nos tumbe, cada vez que la rabia nos haga reaccionar mal frente a un enemigo, cada vez que nos equivoquemos y sintamos esa vergüenza desesperante de saber que le fallamos a Dios,
Cada vez que eso ocurra, tenemos que agarrarnos de Cristo. Esto lo he dicho en muchas predicaciones y lo voy a seguir repitiendo. Nuestro camino es de vuelta a la cruz, es correr hacia Cristo, no arrancarnos de Él. Adán y Eva no tenían para dónde ir. Cuando se vieron en pecado, arrancaron y se escondieron. Nosotros no, nosotros tenemos la cruz de Cristo. Cuando pecamos, en vez de arrancarnos y escondernos y taparnos, lo que tenemos que hacer es correr a la cruz. Y empezar de nuevo cuantas veces sea necesario hasta que el Señor nos llame a su presencia. Ese es el amor que Dios siente. Tenemos que ejercitar nuestra fe. Y saben, nuestra fe no es otra cosa, y lo dijimos ayer, que la certeza de que quien nos salvó, Cristo, nos sostiene y nos espera al final del camino. Ese es Cristo, el que pagó por tus pecados y por los míos. Él nos sostiene y nos espera en el final del camino. ¿Cómo no luchar por eso? ¿Cómo no levantar la vista y seguir adelante? Con un amor tan grande, con una misericordia tan grande. Y justamente por su justicia, gracias a su justicia es que fuimos rescatados. Los invito a luchar cada día. Seguramente usted se está preguntando, pucha, la dejó pesada, la dejó pesada el hermano, porque uno se conoce. Pero cada día es un día para entregar a Cristo. Y si no lo lograste este día, mañana es otro día para entregarle a Cristo. Y probablemente cuando usted mire hacia atrás se va a dar cuenta de que estos días que pasaron hacia atrás fueron sacando del camino varias piedras grandes que teníamos en nuestra vida. Todavía quedan algunas rocas desagradables por ahí, pero tenemos camino todavía por delante. Porque Dios, el que nos rescató, se merece cualquier sacrificio. Amén. Vamos a orar. Amado Dios, gracias por tu palabra. Gracias por hablarnos de manera tan simple, tan clara, aunque tan difícil en términos terrenales. Estamos tan acostumbrados a reaccionar de mala forma, a que nuestro carácter nos traicione, Señor, o a guardar frustraciones, Señor, o rencores en nuestro corazón. Te ruego, Señor, que todas aquellas cosas se rindan a ti. Que el enemigo no sea más que el prójimo, Señor. Ese prójimo que tú también amas. Ese prójimo por el cual también Cristo murió en la cruz, al igual que por nosotros. Ese prójimo al cual hay que mostrarle el amor que tú nos diste, Señor. Sea quien sea. Incluso nos haya hecho el daño que nos haya hecho. Señor, ayúdanos a caminar, a transitar por este proceso cada día, confiados y fortalecidos en nuestra fe, Señor, en ti. Y aquellos que aún no han dado el paso, Señor, llévalos a tus pies, transforma sus vidas, bendíceles, Señor, y muéstrales que hay otra forma de vivir, una forma mejor, llena de expectativas, llena de esperanza, Señor, y sobre todo de certezas, porque tú no nos abandonas, porque tú prometiste estar con nosotros hasta el fin del mundo. Gracias, Señor, por tu misericordia, Señor, y por tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Ha de ser llevada por aquellos que han gritado, veme aquí.